Hola, bienvenidos a Vortex. Hoy quiero hacer una pequeña introducción a Lightwave para los que no se han iniciado. Y una pregunta que se hacen muchos. Voy a enseñar un par de capturas de lo que es el hub. Este iconito tan chiquitito que se coloca bajo la barra de tareas. Y es el programa de sincronización de Lightwave. Lightwave está dividido en dos partes: Modeler y Layout. Esto hasta hace poco era un gran inconveniente porque ya tiene una pega, esto que no se puede animar mientras se modela, aunque es algo que para la versión 12 ya va a estar solucionado. Era un problema que están estudiando, ya que cuando hablé con Rob Powers comentó que esta era la gran pega que siempre había tenido Lightwave y la va a solucionar. Respecto a esa pequeña pega que pueda tener a la hora de trabajar, tiene otras virtudes a la hora de trabajar por separado, ya que puedes trabajar directamente cada uno en el modelado e independiente estar trabajando con la parte de modelo una persona y directamente otra persona puede trabajar con layout. De hecho, layout a la hora de incorporar, puedes incorporar de esta manera varias escenas creadas en otros softwares. Simplemente escoger los ítems que quieres y así poder trabajar en equipo sin ningún problema. Otra de las ventajas que tiene Lightwave simplemente es que con una simple licencia tienes todos los nodos de render ilimitados. Un solo software con toda la granja de render que quieras. Eso puede ser muy beneficioso para cualquier empresa o para cualquier usuario que tenga varios equipos y quiera tenerlo todo legal y como tiene que ser. Luego, cuando estamos trabajando en una herramienta, otro inconveniente que tiene, que lo están solucionando también, es que hasta que no salvas un objeto, no se empieza a sincronizar con layout. Es decir, vamos a crear primero cubo, nos movemos a otra capa, vamos a seleccionar un plano, lo centro sobre los ejes, ya tenemos dos capas, le asignamos una superficie al plano y otra al cubo. Ahora cuando salvemos el objeto, desde aquí ya se nos activan las opciones de enviar a layout o incluso sincronizarlo si hacemos alguna modificación. Si ahora salvamos esta escena, ya vemos que al estar en dos capas podemos trabajar directamente con nuestro cubo. Si ahora vamos a la vista de cámara, seleccionamos nuestra cámara y nos desplazamos, ya podemos ver directamente nuestra escena. Lightwave seguramente tenga uno de los mejores motores de render integrados. La traducción más o menos de render sería interpretar, digamos que interpreta las escenas que estamos preparando nosotros. Podemos manipular, tenemos un montón de tipos de iluminación y controlar los valores de iluminación de una manera muy precisa y conseguir efectos realmente increíbles. Una de las últimas novedades de Lightwave fue lo que llamamos VPR, Versatile Preview Render, que podemos ver Viewport Preview Render, que podemos ver en tiempo real cualquier modificación sobre nuestros objetos, como por ejemplo cambiar valores de la textura del suelo o de nuestro cubo. Y de esta manera siempre conseguir efectos bastante sorprendentes. Al estar sincronizada una parte con otra, si ahora vamos a Modeler, vemos que ha cambiado nuestra textura. Simplemente tenemos que salvar el objeto
para simplemente perpetuar el cambio en el objeto. Cualquier cosa que haces en una parte se modifica en la otra. Incluso antes no nos permitiría hacer lo que llamamos el modelado a través de subpatches. No podríamos aplicarle lo que es las metaNURBS, ¿vale? Seleccionamos el objeto y podemos aplicarle lo que serían las NURBS, las metaNURBS o subpatches, como se llama ahora desde la versión 7 en Lightwave. Se cambió de nombre de metaNURBS por cuestión de patentes a subpatches, que más o menos es lo mismo, es un modelado muy similar a las NURBS. Fijaros que antes no se podían hacer estas cosas, ahora tenemos un montón de herramientas en las que podemos modificar directamente el objeto en layout. Aparte de estas herramientas nuevas, pues tenemos herramientas muy potentes de renderizado, de iluminación, como la radiosidad. La radiosidad es la capacidad de rebotes de la luz sobre los objetos, no es el cálculo. Digamos que la Monte Carlo hasta ahora es la más real que existe en motores de render, y es una vez que la aplicas podemos ver resultados realmente espectaculares, ya que afecta, digamos, a nuestro entorno. Incluso lo que tengamos de fondo afectará sobre la iluminación de nuestra escena. Si está toda oscura, incluso calculará los rebotes sobre los reflejos e iluminará todas las partes, incluso las más oscuras, como si fuese una luz del día, con la luz del día real o iluminaciones reales. Volvemos a una escena normal y corriente y añadimos un punto de luz. Este punto de luz lo vamos a poner de relleno por la parte de atrás y lo vamos a subir un poquito para poder ver el resultado. Y vamos a coger las propiedades de la luz, y como es una luz de relleno vamos a aplicarle un 25% y vamos a decirle que no haga sombras, para que simplemente podamos observar el efecto que hace según la posición que tengamos nosotros de la luz respecto a nuestro objeto. Podemos usar mejor o peor la luz de relleno, iluminando las zonas más oscuras sin que nos haga efectos extraños el sombreado. Lightwave te da un control total sobre cada elemento, lo cual te tienes que convertir en un buen iluminador, un buen texturizador, y esto es lo que queremos ver, resaltar en el curso. Empezar a usar bien la herramienta para que el primer paso sea entender cómo funciona y poder tener un control total sobre los elementos de una escena. Desde los elementos más básicos de un simple modelado, como podemos ver cuando estamos creando un elemento. Si nosotros ahora vamos al elemento cubo, voy a crear otro cubo, simplemente voy a subdividirlo bastante, le doy a cortar, disculpad, voy a seleccionar el objeto, solamente ese objeto, nos vamos a otra capa, salvo, y ahora voy a usar una herramienta muy potente para darle un poquito de forma, para crear una especie de, como si fuese una pata de una silla, etcétera. Y una vez que tenemos creada la forma que deseo, simplemente le aplico subpatch y voy a aplicarle un freezing para crear un modelado orgánico y podamos disfrutarlo mejor a la vista. Una vez que tenemos creada nuestra forma más orgánica, salvamos, abrimos layout y vamos a observar cómo afecta la luz a nuestros objetos.
En un segundo hemos creado un par de figuras. Quería mostraros cómo podemos trabajar con Lightwave, qué es la herramienta Hub, que es la herramienta de sincronización, y vemos cómo trabajando simplemente en Modeler y en Layout podemos ir y sincronizar un objeto sin preocuparnos de nada. Incluso ahora podría ir a Layout, vamos a quitar el VPR, vamos a Layout, volvemos a la capa 1 y ahora voy a modificar el objeto y salvo la escena. Y si vamos a Layout, ya lo tenemos modificado nuestro objeto. Incluso estando separados, podéis ver que la sincronización es total. Otra de las herramientas muy importante es la animación por endomorph. Vamos, y podemos ver cómo podríamos animar un objeto simplemente aplicándole lo que llamamos morph. No voy a calentarme mucho la cabeza, solo quiero que veáis lo que hace. Tenemos la base y tenemos nuestro movimiento de vértices. Si volvemos, vamos a volver a la base, al movimiento base, vamos a darle 2, le vamos a crear y vamos a hacer un movimiento, un desplazamiento de los vértices. De esta manera, salvando el objeto, cogiendo ahora el layout, yendo a sus propiedades de formación, abrimos lo que se llama el Morph Mixer, que es la herramienta de edición de movimiento, de desplazamiento de vértices. Como podemos ver, los morph, podemos ver que tenemos un control sobre lo que hemos deformado y podemos de esta manera crear una animación en el tiempo simplemente moviendo un par de sliders, desplazándolo de una manera, de otra. Y ahora vamos a activar lo que se llama una preview. Con el VPR activado, así que vamos a ver las deformaciones con esta iluminación prácticamente simulando un punto de luz bastante intenso. Y ahora cuando acabe esta preview vais a ver lo que hemos realizado en unos pocos segundos. Una vez que termina la preview ya podemos ver prácticamente cómo se deforma nuestro objeto. No se ve muy bien porque he creado una escena muy oscura, pero sí que se puede apreciar ahí algo de la deformación de nuestro objeto y de la animación en tiempo real. Vemos cómo se repite una y otra vez nuestra preview y en tiempo real incluso podríamos salvar esta animación en muy poquito tiempo. Yo cuando empecé con Lightwave no sabía, estaba iniciándome también en la informática, fue todo a la vez. Yo no tenía ni idea de lo que era una computadora, un PC, y por culpa de un accidente laboral que tuve en aquel momento, tuve que empezar a estudiar. Me aficioné a la animación con Flash y decidí probar softwares. El primer software que toqué fue 3D Max, me bajé Cinema 4D también, Maya, Softimage, todos los que había. Hubo una cosa de Lightwave que me llamó mucho la atención, y fue que si con mis conocimientos, que eran prácticamente de informática nulos, encontré algo muy particular en él, y era lo siguiente: cuando entré lo vi todo
muy claro. La pestaña de crear, modificar, multiplicar, y decidí probarlo. Como los otros que estaba probando no me aclaraba, y entonces me di cuenta que simplemente arrastrando el mouse y luego yendo a herramientas como drag, conseguí hacer deformaciones. De esta manera empecé a hacer mis deformaciones, empecé a probar las herramientas, y moviendo puntitos hice mi primer objeto sin tener conocimiento ninguno. Con las otras herramientas, como no sabía ni siquiera lo que era una selección, no conseguía hacer nada. Con esta herramienta directamente conseguí hacer un objeto parecido a una nave espacial, y lo conseguí cargar en layout. Como para desplazar un objeto en layout, simplemente lo tenía que desplazar por la línea de tiempo. Conseguí hacer una animación de un objeto, incluso salvar luego la preview, no sabía ni lo que era el render, y de esta manera conseguí hacer una animación con conocimientos cero. Esto es lo que me gustó de Lightwave. Me resultó muy intuitivo. Incluso estando en inglés, me di cuenta de que lo tenía todo muy separado, muy detallado, para modelar, para animar, y todo estaba por separado. Eso me llevó a indagar mucho más. Estamos hablando hace muchos años que no había nada de información, en internet habían 2 o 3 tutoriales contadas, y decidí estudiar Lightwave. Probé todas las demás herramientas y con ninguna conseguí hacer nada. De hecho, hoy me sigue pareciendo una de las mejores herramientas del mercado, aunque está muy subestimada. Yo os invito a que indaguéis sobre otros softwares. Ahora hay muchos tutoriales, claro, ahora os ponéis y decís, ¡ay, qué fácil me resulta! Pero cuando había información cero, había que tener muy en cuenta cómo se trabajaba con cada herramienta. Claro, hoy en día abrimos cualquier tutorial de una herramienta y de otra y nos parece, uy, qué fácil parece esto. Pero luego nos encontramos que no sabemos usar ni la mitad de las herramientas ni para qué sirven. Lightwave creo que es, para mí, una de las opciones más viables del mercado. No porque yo sea usuario de hace unos 10 años, sino porque nunca entendí por qué era tan complejo entender una herramienta a lo mejor como Blender, Max, o simplemente porque estaba todo tan automatizado. En el momento en que nos salíamos de las normas generales, una iluminación con V-Ray es muy efectiva, pero en el momento que te sales de los valores por defecto y de los materiales por defecto, ya no ilumina bien, ya no renderiza bien. Y Lightwave engloba todo lo que quiero y consigo obtener los resultados de una manera efectiva. Yo recomiendo Lightwave, espero que lo tengáis en cuenta y lo probéis, y cuando lo probéis a fondo entenderéis todo lo que se puede llegar a hacer. No solo a nivel de modelado y animación, sino de efectos especiales para cine. Es un software que se lleva usando desde hace muchísimo tiempo. No os podéis imaginar la cantidad de películas en las que se ha usado, y por temas de marketing nunca se comenta. Pero hay escenas muy famosas como Triple X, Avatar, bueno, infinidad de películas, 300, que se ha usado como herramienta principal para hacerlas. Sin embargo, como siempre, herramientas con softwares como Autodesk, que lo tienen todo masificado y pagan mucho dinero por su publicidad, no dejan espacio a otros softwares como Cinema 4D, que también es un maravilloso software, como Houdini, etcétera. Hay tanto software de mucha calidad, pero lo que yo digo, hasta hace muy poco, el único motor de render prácticamente decente que venía de casa, hasta hace unos pocos años, era Lightwave. Los otros venían con el motor de render nativo de Max, prácticamente no se podía hacer casi nada, tenían que siempre tirar de motores externos de render. Todas estas pegas que tenían los otros softwares no las tenía Lightwave. Ahora, durante un tiempo han estado, digamos que evolucionando más rápido que Lightwave, pero Lightwave ahora ha vuelto a estar en
en la brecha, está en lo más alto ahora otra vez, con las nuevas herramientas como VPR, que es prácticamente un motor de render en tiempo real, con herramientas como el instancing para crear masas, cientos de miles de personajes, prácticamente consumiendo muy pocos recursos de la máquina, poder hacer escenas realmente increíbles con una sola herramienta. Y de verdad que si llegáis a dominar Lightwave no os vais a arrepentir. Bueno, desde Vortex os saludo, espero que os animéis a saber más sobre Lightwave y sobre todo lo que podéis llegar a hacer con él. Un saludo.